En el vasto cosmos en constante expansión, hay encuentros que desafían toda explicación, tejiendo los destinos de especies completamente diferentes. Jackson Hayes, un humilde carroñero en el borde exterior de la Vía Láctea, no tenía idea de que hoy su rutina se haría añicos. Había venido a este remoto cinturón de asteroides para rescatar chatarra de un carguero de carga Durel, sin saber que una extraña señal estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Mientras examinaba The Braid, el sentido de Jackson captó algo inusual. Una forma de vida apenas legible, débil, pero innegablemente allí. La curiosidad se apoderó de Jackson, siguió la señal. Su corazón latía contra sus costillas mientras se acercaba a la fuente. Descubrió una pequeña cápsula elegante con marcas extrañas en el interior. Lo último que esperaba era una chica que parecía humana a primera vista, pero con una piel iridiscente brillante y ojos violeta profundo que miraban directamente a su alma. Estaba herida pero consciente. Su voz era suave pero autoritaria. «Ayúdame», susurró. Sus dedos temblaban cuando extendió la mano sin dudarlo. Jackson tiró ella, de los restos, y la llevó a bordo de su nave tan pronto como la esclusa de aire se selló. La chica colapsó en la inconsciencia. Jackson la miró con desconcierto. Sus rasgos eran familiares y extraños. A la vez delgada, delicada, alas plegadas a lo largo de su espalda. Y su piel brillaba levemente, incluso mientras yacía quieta, había oído hablar de especies como la suya telepática. Misteriosa, peligrosa, un súcubo. Algunos los llamaban, pero esas eran solo historias. Justo cuando atendió sus heridas, Jackson no pudo evitar preguntarse qué había traído a esta misteriosa criatura tan lejos. De cualquier civilización conocida, aunque más urgente, era qué se suponía que debía hacer con ella. Pasaron horas antes de que ella finalmente se moviera. Jackson se sentó frente a ella mirando cómo sus ojos violetas se abrían parpadeando ella. Parpadeó lentamente y luego se sentó abruptamente. Sus ojos se movieron rápidamente alrededor de la nave desconocida. «¿Dónde estoy?», preguntó su voz ahora firme, pero llena de acento Jackson. «No podía ubicarte. Estás en mi nave. Te encontré en una olla dañada en el campo de asteroides». Jackson respondió con cautela. «Estabas herida, así que te traje a bordo. Mi nombre es Jackson, por cierto». Ella lo miró con una mezcla de confusión y curiosidad antes de hablar de nuevo. «Soy Lyra de la Exori, o lo que queda de nosotros». Jackson había oído rumores de la X-Theory, una raza antigua conocida por sus habilidades psíquicas y belleza, pero nunca había creído que fueran reales. Cuando las piezas de su historia comenzaron a encajar, se dio cuenta de lo grave que podría ser la situación. LRA explicó que estaba en una misión para encontrar algo. «Alguien importante. Mis padres me enviaron a buscar a un humano», dijo su voz suave pero seria, «y parece que tú podrías ser el indicado». Jackson frunció el ceño. «¿Por qué? Tu gente te enviaría a buscar a alguien como yo». La mirada de él era penetrante porque los humanos son únicos, resistentes, fuertes. Mi gente requerimos cierta energía para sobrevivir a un vínculo, si se quiere, y creemos que el vínculo solo puede venir de un humano». Antes de que Jackson pudiera responder, ella continuó. «Debes venir conmigo a Exter, a mi planeta natal. Mis padres querrán conocerte, te explicarán. Toda la noción de dejar todo atrás para viajar a un extraterrestre». El mundo parecía absurdo, pero había algo en la intensidad de Lyra que Jackson no podía evitar, además de que la aventura siempre había sido su debilidad. El viaje a Extera no estuvo exento de peligros. La nave de Jackson, aunque confiable, no estaba diseñada para viajes de largo alcance hacia el espacio desconocido. Aún así, con la guía de L, lograron navegar a través de las extrañas nebulosas y campos de asteroides que marcan el límite de su sistema estelar. Durante el viaje, Lyra compartió más sobre su gente. La teoría que explicó es que eran una especie antigua que vivía en perfecta armonía, pero con el tiempo su capacidad para mantener su fuerza vital había disminuido. Necesitaban una nueva fuente de energía, una que solo los humanos pudieran proporcionar. Jackson estaba fascinado y cauteloso. «Entonces, ¿me estás diciendo que sonrió suavemente? Necesita para sus alas revolotearon levemente. Suena como un trato injusto». «No es tan siniestro como suena. No drenamos la vida. Es más una fusión, un compartir de energía, emociones y fuerza. Pero debe ser voluntario. Tienes que elegir unirte con nosotros».
Jackson se quedó en silencio, reflexionando sobre la idea. Lo que Lera describió estaba más allá de todo lo que podía imaginar, un vínculo tan profundo que trascendía lo físico. Era tentador, pero también aterrador, mientras se acercaban a Extera. Los pensamientos de Jackson fueron interrumpidos por la vista del planeta en sí. Extera no se parecía a nada que hubiera visto antes. Inmensos océanos brillantes de cristal líquido, torres imponentes de material orgánico que parecían crecer directamente del suelo y un cielo infinito lleno de colores brillantes que cambiaban como la aurora en la tierra. Elra lo miró mientras descendían hacia la superficie. «No tengas miedo. Mis padres te explicarán todo. Te han estado esperando cuando aterrizaron». Los nervios de Jackson se pusieron a prueba de inmediato cuando Lera lo condujo a un gran salón. La estructura era enorme. Sus paredes pulsaban con una suave bioluminiscencia dentro de un grupo de X. Three Elders los esperaban. Entre ellos estaban los padres de Lera, altos y regios Su. Piel brillando con una luz interior, LRA inclinó la cabeza. «Respetuosamente, padre. Madre, le he traído al humano que buscaba su padre, una figura severa con...» A las teñidas de plata dio un paso adelante, sus ojos clavados en Jackson, estudiándolo. «Intensamente tú eres el que dijo, el que determinará el futuro de nuestra gente». Jackson, sintiendo el peso de su mirada, tragó saliva. «No sé, ¿qué crees que puedo hacer?» «Solo soy un carroñero». La madre de Lara dio un paso adelante. Su voz tranquilizadora pero autoritaria: «No es lo que haces, sino lo que eres los humanos. Poseen una fuerza que ninguna otra especie tiene, la conexión con algo mayor. Necesitamos esa fuerza, esa resiliencia para salvar a nuestra especie». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con la promesa de algo mental. Jackson se dio cuenta de que esto era mucho más grande que él. Se trataba de supervivencia sobre el destino. «No sé qué va a pasar», dijo en voz baja, «pero estoy dispuesto a intentarlo». Jackson estaba de pie en el centro del ex-templo de Toria, una estructura imponente que parecía estar hecha de la misma tela del planeta. El aire zumbaba con una suave energía etérea que hizo que su piel hormigueara. Había aceptado el vínculo, aunque no entendía completamente lo que implicaba. Los padres de LRA le habían dicho que era necesario para preservar su especie, pero aún se sentía como un salto a lo desconocido. LRA estaba de pie. A su lado, sus alas ligeramente dobladas, su expresión tranquila pero seria. «Esta ceremonia es sagrada entre mi gente», dijo en voz baja. Su voz cargaba un peso que hizo que el corazón de Jackson se acelerara. «No es algo que se tome a la ligera. Una vez que comenzamos, no hay vuelta atrás». Jackson asintió, tratando de calmar sus nervios. «¿Qué exactamente va a pasar?». El padre de LRA, que había estado de pie al borde de la habitación, dio un paso adelante. Sus ojos brillaron débilmente mientras hablaba. «El vínculo es una fusión de mentes, corazones y almas. Te conectará con LRA en formas que aún no puedes comprender. Tus pensamientos, tus emociones, tu esencia misma se entrelazará con la de ella. A cambio, obtendrás una parte de su fuerza, su conocimiento y la energía de su pueblo». Jackson sintió una oleada de dudas. «¿Y qué si algo sale mal? Rara vez sucede», dijo la madre de LRA poniéndose al lado de su marido. «Pero requiere confianza completa entre ustedes dos, sin que el vínculo no se sostenga». LRA extendió la mano, tomando la mano de Jackson. Su toque era cálido, calmando la tormenta en su pecho. «Salvaste mi vida», dijo suavemente. «Ahora déjame salvar la tuya». Un zumbido bajo llenó la habitación mientras los ancianos comenzaron a cantar en un idioma. Jackson no podía entender. El aire a su alrededor parecía brillar y la energía en la habitación se intensificó. Jackson podía sentir un tirón, como si algo en lo profundo de él estuviera siendo atraído hacia el Ra. «Cierra los ojos», susurró su voz mezclada con emoción y precaución. Jackson obedeció, dejando de lado el entorno extraño y desconocido. Se concentró en el sonido de su voz, la calidez de su mano y el ritmo de su propio latido. Lentamente comenzó a sentir su presencia en su mente, al principio débil, como un susurro al borde de la conciencia. Pero gradualmente se hicieron más fuertes. Imágenes pasaron ante él. Vio a Ira como una niña, aprendiendo las formas de la ex-Tori, volando por los cielos de su mundo natal. Sintió sus emociones, su orgullo, sus miedos,
su determinación y luego vio destellos de su propia vida, recuerdos de su familia, de la tierra, de las luchas y triunfos que lo habían convertido en quien era. Abrumadora pero extrañamente pacífica, sus mentes comenzaron a fusionarse, y por un breve momento Jackson sintió como si realmente la entendiera, como si ya no fueran dos seres separados, sino uno. De repente la energía en la habitación se disparó, y el cuerpo de Jackson se tensó. Sintió un dolor agudo dispararse a través de su pecho, seguido por una oleada de calor. Jadeó, luchando por mantenerse firme mientras la intensidad del vínculo amenazaba con consumirlos. LR logró ahogarse. «Estoy aquí», respondió su voz tranquila pero urgente. «Quédate conmigo, concéntrate en la conexión». Jackson apretó los dientes y se concentró lentamente. El dolor comenzó a disminuir, reemplazado por un calor profundo y pulsante. Ahora podía sentir la presencia de LRA completamente, sus pensamientos entrelazados con los de él, sus emociones mezclándose con las suyas. Era una conexión más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado, y luego, tan rápido como había comenzado, la energía a su alrededor se disipó, dejando la habitación en silencio. Jackson se derrumbó de rodillas, respirando pesadamente, su mente tambaleándose por la experiencia. Ra se arrodilló a su lado, sus ojos buscando los de él. «¿Estás todos, Jackson?», asintió, aunque todavía se sentía desorientado. «Creo que sí, eso fue intenso». Ra sonrió con un destello de alivio, cruzando su rostro. «El vínculo está completo. Ahora estamos conectados de maneras que van más allá de las palabras». Cuando Jackson recuperó la compostura, comenzó a sentir los cambios dentro de sí mismo. Podía sentir la presencia de Lera incluso sin hablar. Sus emociones, sus pensamientos, todos estaban allí justo debajo de la superficie de su propia conciencia, y junto con eso se sentía más fuerte, más arraigado, como si una parte de ella se hubiera convertido en parte de él. «Lo has hecho bien», dijo el padre de L. Su voz se llenó de aprobación. «El vínculo los servirá a ambos en los días venideros». Jackson se puso de pie, todavía tratando de procesar todo lo que había sucedido. «Entonces, ¿qué pasa ahora?» «Ahora», dijo Lera. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y aprensión. «Enfrentamos el futuro juntos. La supervivencia de mi gente, y tal vez más, depende de lo que suceda después». Los días posteriores a la ceremonia de unión estuvieron llenos de incertidumbre y tensión. Jackson había esperado que su papel en los planes de los X3 fuera claro después del vínculo, pero en cambio, encontró él mismo estaba más confundido que nunca. El vínculo con Lero era poderoso. Podía sentir su presencia con él en todo momento. Sus pensamientos a veces se deslizaban en su mente sin previo aviso, pero más allá de eso, todavía no entendía cómo podía ayudar a salvar una especie entera. Lera también parecía preocupada, aunque ella permaneció serena. Jackson podía sentir su agitación interna. Los X estaban al borde de la extinción y el vínculo con Jackson fue su último intento desesperado por encontrar una solución. Una noche, mientras caminaban por los bosques cristalinos de X, Thura Jackson finalmente expresó sus preocupaciones. «Lera, ¿qué es exactamente lo que tu gente espera de mí? Me siento conectado contigo, pero no veo cómo se supone que eso salve a alguien». Lera se detuvo y se volvió para mirarlo. Sus ojos violetas se llenaron de una mezcla de tristeza y esperanza. «El vínculo es solo el comienzo. Mi gente cree que los humanos poseen una energía única, una fuerza vital que se puede compartir y amplificar a través del vínculo. Si podemos aprovecharla, podemos ser capaz de revitalizar nuestra especie para sostenernos de maneras que nunca antes pudimos». Jackson frunció el ceño, su mente acelerada. «Pero como soy solo una persona, ¿cómo podría posiblemente proveer suficiente energía para una especie entera?» Él helado sus alas cayendo ligeramente. «No se trata solo de ti. El vínculo entre nosotros es un prototipo de algún tipo. Si funciona, esperamos crear vínculos similares entre otros Xtori y humanos. Es una asociación que beneficiará a ambas especies». Jackson asintió lentamente, comenzando a entender. «Así que no estamos solo hablando de salvar a tu gente, estamos hablando de cambiar el futuro para ambos». LRA sonrió levemente. «Exactamente.
Pero hay riesgos, no todos estarán tan abiertos a este vínculo como tú. Y hay quienes preferirían ver a nuestra especie desvanecerse antes que adaptarse a medida que pasan los días. El vínculo entre Jackson y LRA se hizo más fuerte, pero también lo hizo el malestar. Dentro de la comunidad XTH no todos apoyaban tanto el vínculo entre un X-Story y un humano. Susurros de disidencia se extendieron por su sociedad, mientras algunos veían la fusión de su destino de especie con la humanidad como una traición a su pureza. Una poderosa facción, liderada por un anciano llamado Retter, se opuso abiertamente al experimento. Creían que los X-Tour deberían ascender o caer por sí solos, sin la interferencia de los forasteros. Las tensiones finalmente llegaron a un punto crítico durante una reunión del Consejo, donde los ancianos se reunieron para discutir el futuro de su gente. Arriesgas todo al vincular nuestra supervivencia a estos humanos. La voz de R retumbó en la cámara del Consejo. Sus alas se desplegaron detrás de él con ira. Hemos soportado durante milenios. Si estamos destinados a sobrevivir, encontraremos una manera sin sacrificar lo que nos hace X3. Jackson permaneció en silencio junto a Lerra, sintiendo el peso de la mirada de todo el consejo sobre él. Podía sentir la ansiedad de Lerra a través de su vínculo. Sus emociones eran un nudo apretado en su pecho. Había tratado de mantener la compostura, pero las palabras de Re eran profundas. Lerra dio un paso adelante. Su voz era firme, pero firme. El vínculo no es un sacrificio, Reur, es una evolución. Nuestra gente ha estado al borde de la extinción durante décadas. El vínculo con Jackson nos ha mostrado otro camino, uno donde podemos sobrevivir juntos. No estamos renunciando a nuestra identidad, la estamos salvando. Redder se burló, sus ojos agudos, entrecerrando los ojos hacia Jackson. ¿Y qué pasa con el humano? ¿Cómo podemos confiar en él? ¿Cómo sabemos que este vínculo no nos destruirá desde dentro? Jackson apretó los puños, sintiendo la tensión latente en la habitación a la que había llegado Extoro, queriendo ayudar, pero no había esperado ser el centro de tal controversia. Respiró profundamente y habló, su voz llena de resolución. No pedí este vínculo, pero puedo sentir lo que significa. Puedo sentir pensamientos delirantes, sus emociones, su esperanza para el futuro. No estoy aquí para destruir a tu gente. Estoy aquí para ayudarte a sobrevivir. Pero si vas a interponerte en el camino de eso, estarás condenando a tu propia especie. La habitación quedó en silencio por un momento, el peso de las palabras de Jackson colgando en el aire. Los ojos de R ardían de ira, pero antes de que pudiera responder, uno de los otros ancianos, un ex mayor, la nombrada, Marin, alzó la voz. Tal vez la humana tenga razón, dijo Menin suavemente. Sus alas se plegaron cuidadosamente detrás de ella. No podemos aferrarnos al pasado si deseamos tener un futuro. El vínculo entre LRA y Jackson es fuerte. Puedo sentirlo. Tal vez esto es lo que necesitamos para sobrevivir. La mirada de Re se dirigió a Merin. La furia ardía en sus ojos. ¿Abandonarías nuestras tradiciones, Merin? ¿Dejarías que nuestra gente dependiera de ellas? ¿Dejaría que nuestra gente viviera? Respondió simplemente. Lo sé, murmuraron entre ellos. La tensión en la habitación crecía con cada segundo que pasaba. Jackson podía sentir el corazón de Lu acelerado a través de su vínculo y sabía que ella tenía miedo de lo que podría venir después. De repente, Rar golpeó su puño contra la mesa del consejo. El fuerte crujido resonó en la cámara. No me quedaré de brazos cruzados mientras entregas nuestro destino a los forasteros. Si eliges seguir este camino, entonces ya no eres apto para liderar la X-Story. El pulso de Jackson se aceleró cuando las palabras de Re se hundieron. Esto no era solo un desacuerdo, esto era un desafío. LRA dio un paso adelante, sus ojos se encontraron en la parte trasera. Haré lo que sea necesario para proteger a nuestra gente, dijo su voz, fría y firme, incluso si eso significa estar de pie contra ti. El rostro de Re se retorció. De rabia y sin previo aviso anhelaba a ira. Sus alas se desplegaron mientras se movía, con una velocidad que Jackson nunca había visto antes. Ed se sumió en el caos mientras los otros ancianos intentaban intervenir, pero la furia de Re era implacable. Jackson no lo hizo. Creo que actuó. Su vínculo con Elra cobró vida cuando se movió para protegerla. Sintiendo su miedo y determinación, surgieron a través de él en un instante.
La conexión entre ellos se profundizó y un pulso de energía brotó de su vínculo, arrojando a Rura hacia atrás a través de la habitación. La cámara del consejo cayó en un silencio aturdido cuando Rura se estrelló contra el suelo jadeando por respirar. Jackson se quedó allí, su pecho agitado, inseguro de lo que acababa de suceder. Todavía podía sentir la energía persistente del vínculo, como si hubiera amplificado momentáneamente su fuerza tal como Leera había dicho que lo haría. Elra corrió al lado de Jackson, su mano agarrando su brazo. ¿Estás bien? Estoy bien, respondió Jackson, aunque todavía estaba conmocionado. ¿Pero qué era ese vínculo? Leera susurró con los ojos muy abiertos. Es más fuerte de lo que pensaba. Ader luchó por ponerse de pie. Su expresión era una mezcla de conmoción y furia, pero antes de que pudiera hablar, Merin levantó la voz una vez más. Basta, Reura, has visto el poder del vínculo por ti mismo. Este no es el momento de la división, es el momento de nosotros. Aceptar el cambio o pereceremos. La mirada de R se movió entre Min y Jackson Ira por un momento, parecía que los desafiaría de nuevo, pero luego se dio la vuelta y salió furioso de la cámara sin decir otra palabra. El consejo permaneció en silencio durante un largo momento. El peso de lo que acababa de suceder se apoderó de ellos. Finalmente, uno de los ancianos más jóvenes habló. ¿Qué pasó? Era. Cuadró sus hombros. Su voz se llenó de determinación. Ahora preparamos el vínculo entre Jackson y yo. Es el primer paso, pero no será el último. Necesitaremos más humanos, más vínculos si queremos sobrevivir. Marin asintió y los apoyaremos mientras el consejo comenzó a discutir los próximos pasos. Jackson miró a... En el momento en que LRA sintió el vínculo entre ellos latiendo con energía, habían ganado esta batalla, pero sabía que la guerra por el futuro de la historia de los X y posiblemente la humanidad apenas estaba comenzando. Los días que siguieron a la confrontación con Eretor fueron un torbellino de preparación. El consejo había acordado seguir adelante con el plan de LRA, pero estaba claro que no todos los Extor estaban a bordo. El Descent se extendió como un reguero de pólvora entre la población y los rumores de la creciente rebelión de Re llegaron a oídos del consejo. Algunos Extur temían el vínculo, mientras que otros lo vieron como su última esperanza. Jackson, ahora completamente consciente de lo que estaba en juego, se encontró en el centro de un movimiento que era más grande de lo que jamás había anticipado. Todos los días, él y LRA trabajaban con el Consejo discutiendo cómo expandir el proceso de vínculo para incluir a más humanos, así como también cómo lidiar con la creciente oposición. Una noche, mientras estaban sentados en la tranquilidad de los aposentos del LRA, Jackson expresó el miedo que se había estado acumulando dentro de él. ¿Qué pasa si fallamos?, preguntó en voz baja. ¿Qué pasa si este vínculo no funciona? No es suficiente para salvar a tu gente, LRA. Lo miró sus ojos violetas suaves pero llenos del peso de su carga. No podemos pensar así, tenemos que... Creer en esto en nosotros hizo una pausa y luego agregó, pero incluso si el vínculo funciona, no será suficiente a menos que... ¡Unamos a nuestra gente! Jackson asintió, entendiendo su miedo tácito, Herder. Y sus seguidores eran una amenaza creciente y podían socavar todo lo que estaban tratando de lograr. Necesitamos más. Aliados L continuó no solo entre el Consejo, sino de la EX3 y las poblaciones humanas. Por igual los vínculos funcionarán, pero no podemos obligar a las personas a aceptarlos. Jackson estuvo de acuerdo entonces. ¿Cómo los convencemos? La mayoría de los humanos ni siquiera saben que existe la X. Teoría, y los que la saben, probablemente reaccionarán con miedo. O peor aún, el rostro de Lusk se puso pensativo. Todavía hay muchos humanos que recuerdan nuestro primer contacto, las misiones de buena voluntad, los tratados, si podemos contactarlos, podrían ayudarnos a encontrar participantes dispuestos para el vínculo. Jackson se inclinó hacia atrás considerando el desafío que tenemos por delante. Me comunicaré con mi contacto en la Tierra. Hay unas pocas personas en las que confío que podrían ayudar, pero tendremos que tener cuidado si las personas equivocadas se enteran de esto. Ra asintió. Nos arriesgamos a exponer a nuestras dos especies al peligro. Lo sé. Justo cuando Jackson estaba a punto de responder, se escuchó un golpe seco en la puerta. Era uno de los guardias del consejo. Su expresión era sombría.
Lera Jackson, tienes que venir a la sala del consejo. Ahora Lera y Jackson intercambiaron una mirada preocupada. Antes de seguir al guardia por los pasillos poco iluminados de la fortaleza de Extori, cuando llegaron, encontraron que el consejo ya estaba reunido. Sus rostros estaban tensos. Merrin estaba de pie en el centro. Sus alas se movían nerviosamente. Hemos recibido noticias de nuestros exploradores. Recer ha reunido una fuerza mayor de la que esperábamos. Está planeando marchar hacia la fortaleza en los próximos días. Jackson sintió que se le hundía el estómago. ¿Cuántos cientos?, respondió Merrin. Han estado reclutando a algunos. De nuestra propia gente se ha unido a él y hemos escuchado rumores de mercenarios humanos. La cara de Long palideció. Mercenarios humanos. ¿Cómo los convenció Recer de luchar por él? Merrin sacudió la cabeza. No sabemos, pero si ataca será una guerra. Puede que no podamos ganar la sala. Se quedó en silencio mientras el peso de la situación se asentaba sobre ellos. Jackson podía sentir la tensión en el aire, el miedo de lo que venía. No podemos dejar que esto pase, el rey, dijo. Firmemente tenemos que detenerlo antes de que llegue a la fortaleza como uno de los miembros. Más jóvenes del consejo preguntó. Él tiene los números y no podemos arriesgarnos a exponernos a... Los humanos si enviamos una fuerza para interceptarlo. La mente de Jackson corrió tratando de pensar en una solución. Entonces una idea se le ocurrió, una que era arriesgada, pero podría funcionar. ¿Qué pasa si usamos el vínculo? El consejo se volvió hacia él confundido. Jackson continuó el vínculo entre LRA y yo. Nos da fuerza, más de la que cualquiera de nosotros podría tener solo si podemos replicarlo con otros. Tal vez podamos crear una fuerza lo suficientemente fuerte para detener a hermano. No solo con números, sino con poder. Merrin consideró sus palabras, sus ojos se entrecerraron pensando. Estás sugiriendo que formemos vínculos con humanos. Ahora antes de que hayamos tenido tiempo de probarlo. Jackson asintió. No tenemos tiempo. Para esperar, si no actuamos, Rear destruirá todo por lo que hemos trabajado. LRA miró a Jackson, sus ojos llenos de incertidumbre. Pero también espero que sea un riesgo, dijo suavemente. Pero podría ser nuestra única oportunidad. El consejo murmuró entre ellos debatiendo la idea. Finalmente, Merrin habló de nuevo. Necesitaremos voluntarios humanos que estén dispuestos a correr el riesgo. Jackson dio un paso adelante. Puedo encontrarlos. Hay gente en la tierra que querría ayudar. Una vez que entiendan lo que está en juego. Merrin asintió y luego se fue. El tiempo se acaba más. Tarde esa noche, Jackson e Aira estaban en el borde del bosque cristalino, preparándose para la partida de Jackson a la Tierra. Él tendría que moverse rápidamente si querían tener alguna esperanza de detener la rebelión, de Reira. Colocó su mano sobre su brazo. Su toque envió un pulso suave a través de su vínculo. Ten cuidado, Jackson. Hay fuerzas en el trabajo que ninguno de nosotros comprende completamente. Lo haré, prometió, y volveré con ayuda. Cuando Jackson atravesó el portal que lo llevaría de regreso a la Tierra, sintió una oleada de determinación. La guerra por el futuro había comenzado, y él haría lo que fuera necesario para proteger ambos mundos. El regreso de Jackson a la Tierra fue todo menos tranquilo. En el momento en que llegó, sintió el peso del mundo presionándolo, la vibrante belleza de otro mundo de Extera. Parecía un recuerdo lejano cuando se encontró en la atmósfera familiar, pero sofocante de la Tierra, se movió rápidamente, contactando viejos amigos y aliados, personas que habían sido parte de las relaciones iniciales de la Tierra con Extera. Había solo unos pocos en los que podía confiar. Personas que alguna vez habían creído en la posibilidad de una coexistencia pacífica entre las dos especies. Una de sus primeras paradas fue un pequeño grupo de resistencia clandestino que había seguido simpatizando con la ex-teoría porque, a pesar de la creciente animosidad hacia ellos a lo largo de los años, el líder, un ex diplomático llamado Rethel Hale, se mostró escéptico al principio. ¿Quieres que convenza a la gente de que se vincule con una especie alienígena en la que la mayoría de los humanos ya ni siquiera creen? Preguntó reclinándose en su silla con los brazos cruzados. Su mirada penetrante interrumpió a Jackson, lo que lo hizo sentir incómodo. Se están muriendo. Rachel,
Si no los ayudamos, se extinguirán. Jackson respondió con voz firme y sí, Redder gana, el vínculo ya no importará. Destruirá cualquier esperanza de paz entre nuestros mundos. Rachel suspiró y se pasó una mano por el cabello gris. No dudo de tu sinceridad, Jackson, pero convencer a la gente de que arriesgue sus vidas por una especie a la que les han enseñado a temer y odiar es una tarea difícil. Jackson se inclinó hacia adelante. Esto no se trata solo de la exteoría. Tori, si el vínculo funciona, cambiará todo para ambas especies. Es la clave para nuestra supervivencia. También nos necesitamos el uno al otro, por un largo momento. Rachel no dijo nada y finalmente asintió. Está bien, veré qué puedo hacer, pero no prometo nada. La gente tiene miedo y el miedo los vuelve irracionales en los próximos días. Rachel y su grupo trabajaron incansablemente para llegar a aquellos que alguna vez habían sido parte de la Tierra. KISS-TH. Alinear la ciencia lentamente a un pequeño pero dedicado grupo de voluntarios comenzó a formarse. Eran científicos, exdiplomáticos, soldados e incluso algunos civiles, personas que creían en la posibilidad de un futuro mejor, a pesar de los riesgos con cada nuevo voluntario. Jackson sintió que el peso de la responsabilidad se hacía más pesado. El vínculo había funcionado para él y el LRA, pero eso no garantizaba el éxito con los demás y siempre existía la posibilidad de que la fuerza de Re atacara antes de que estuvieran listos. A medida que se acercaba el día de su regreso a Extera, Jackson reunió al grupo para una reunión final. Miró a la pequeña multitud sabiendo que algunos de ellos no sobrevivirían al conflicto que se avecinaba. Pero habían elegido luchar y les debía la verdad. Estamos a punto de entrar en una zona de guerra, dijo con voz firme pero solemne. El vínculo que formarás con la teoría X no es solo una conexión, es un compromiso. Estarás vinculado a ellos de maneras que son difíciles de describir y compartirás su fuerza, sus pensamientos, su dolor. Pero es la única forma en que podemos detener a Brother y salvar a nuestras dos especies. La habitación estaba en silencio mientras sus palabras se asimilaban. Luego, uno por uno, los voluntarios asintieron con la cabeza. Sus rostros estaban determinados. Cuando Jackson y los voluntarios regresaron a Extera, fueron recibidos por el caos. Las fuerzas de Ryder se habían movido más rápido de lo esperado y el fuerte Old ya estaba bajo asedio. Los muros cristalinos de la ciudad de Extera brillaban con energía mientras los defensores luchaban por mantener a raya a los atacantes. Elra los recibió en el portal. Su rostro estaba pálido, pero resuelto. Llegaste justo a tiempo. Las fuerzas de Erether son más fuertes de lo que pensábamos. Jackson miró a los voluntarios detrás de él. ¿Estamos listos para hacer esto? Re asintió. Hemos preparado las cámaras de enlace. No será fácil, pero no tenemos otra opción si fallamos. La retaguardia tomará la ciudad y luego el resto de Extera. Los voluntarios fueron llevados a las cámaras de enlace. Jackson y Lerra se prepararon para la batalla que se avecinaba. El vínculo entre ellos latía con una energía más fuerte que nunca, pero incluso eso podría no ser suficiente para cambiar el rumbo. La primera ola de pares unidos emergió. Desde las cámaras sus rostros se llenaron de asombro y determinación. Jackson podía sentir el poder que irradiaba de ellos. El vínculo amplificaba su fuerza, sus sentidos. Su conexión con la historia de X era el momento mientras la batalla se desataba fuera de los muros de la ciudad. Jackson e Ira lideraron sus fuerzas hacia el abismo. El ejército de R era vasto, pero las parejas unidas lucharon con una ferocidad que aturdió incluso a sus enemigos humanos, y Exori lucharon como uno solo, sus movimientos sincronizados, su energía combinada en una fuerza que las fuerzas de Re no habían anticipado. Jackson podía sentir la presencia de L a su lado, su vínculo guiándolos a través del caos juntos. Se enfrentaron ola tras ola de soldados de Reter, su fuerza combinada atravesando las líneas enemigas, pero Rear no era un enemigo común. Cuando finalmente apareció en el campo de batalla, su poder era abrumador. Se elevaba sobre sus soldados, sus alas ardían con energía oscura, sus ojos llenos de rabia y «¡Odio, esto termina ahora!». Jackson Rear gruñó, su voz resonando en todo el campo de batalla. Has profanado nuestro vínculo sagrado, lo convertiste en un arma para eso. Tú y sus aliados humanos arderán. Jackson e Ira se prepararon mientras Retter los atacaba. Su energía crepitó en el aire.
El impacto de su ataque envió ondas de choque a través del suelo, casi tirándolos al suelo, pero el vínculo los resistió. Jackson e Ira contraatacaron. Su energía se fusionó en una sola fuerza brillante. Cada golpe que Redder hacía era recibido con un contraataque. Cada ola de energía oscura absorbida y redirigida por su vínculo. Lentamente comenzaron a empujarlo hacia atrás. La batalla continuó. Las parejas unidas lucharon valientemente. Su fuerza combinada cambió el rumbo de la guerra. Las fuerzas de Re comenzaron a flaquear. Su moral se desmoronó cuando vieron a sus líderes luchando contra Jackson y Lerra en un último movimiento desesperado. La retaguardia desató un torrente de energía oscura con el objetivo de destruir todo a su paso, pero Jackson y Lerra estaban unidos por su... El vínculo se mantuvo firme. Canalizaron su energía combinada en una única explosión cegadora de luz que colisionó con Redder. Ataque por un momento, el campo de batalla fue consumido por la luz y la sombra. Las dos fuerzas se enzarzaron en una lucha mortal, pero al final fue el vínculo, la conexión entre los humanos y X3, que demostró ser más fuerte con un rugido ensordecedor. La energía de Re se derrumbó y cayó al suelo, derrotó a sus fuerzas y vio a sus líderes caer dispersos en pánico. La batalla terminó en los días siguientes a la batalla. X-Tur y sus aliados humanos trabajaron juntos para reconstruir lo que se había perdido. El vínculo, una vez visto como una apuesta desesperada, había demostrado ser la clave para su supervivencia. Jackson se paró en una colina con vista a la ciudad cristalina, observando cómo los humanos y X-Tur se movían por las calles. Sus vínculos los unían de maneras que nunca podría haber imaginado. Elra se unió a él. Sus alas brillaban suavemente en la luz que se desvanecía. «Lo hicimos», dijo, su voz se llenó de orgullo tranquilo. Jackson asintió con una sonrisa. Tirando de las comisuras de sus labios, «Lo hicimos, pero esto es solo el comienzo, no es». «Es LRA», sonrió. «Sí, un nuevo comienzo para nuestros dos mundos». Él, mientras el sol se ponía sobre Extura, Jackson sintió el vínculo entre ellos latir con calidez. Juntos habían enfrentado la oscuridad y emergido victoriosos, y ahora estaban al borde de un nuevo futuro. Uno donde los humanos en X3 finalmente podrían compartir su fuerza, sus vidas y sus esperanzas por un mundo mejor. La guerra había terminado, pero el viaje recién comenzaba.